Ya está. Poner compartir. Y acá. Buenos días. Buenos días, doctora. Buen día. Bueno, hoy día vamos a ver otro tema dentro de lo que son nematodos extraintestinales, que son las filarias. Y estas filarias, que son parásitos delgados o filiformes y generan enfermedades llamadas también filariosis. Entonces, las filariosis que vamos a avanzar son enfermedades por gusanos, nemátodos, filáridos extraintestinales que tienen distinta localización. Bueno, en definición, entonces decimos que son enfermedades producidas por nematelmintos filiformes o filáridos que pueden localizarse, por ejemplo, en los vasos linfáticos. Pueden estar localizados en tejido celular subcutáneo o pueden estar localizados también en tejidos periviscerales. Los que tienen localización, por ejemplo, en vaso linfático son los nematelmintos llamados Wuchereria bancrofti y Brugia sp. Aquí hay dos especies, Brugia malayi y Brugia timori, que más adelante vamos a mencionar. Y en tejido celular subcutáneo están los parásitos Loa loa y Onchocerca volvulus. Y en cavidades o tejidos periviscerales están el género Manzonella perstans y la especie Manzonella osardi. Este tipo de parásitos, estas filarias, se caracterizan por tener estados de larvas y de prelarvas. Los estadios llamados prelarvales se conocen también con el nombre de microfilarias. Ay, perdón. Que en realidad serían formas evolutivas embrionarias de las larvas. Por eso son prelarvas. Y estas prelarvas o llamadas microfilarias son estadios de diagnóstico de todas las enfermedades por filarias, que pueden tener localización en sangre o pueden estar también en la dermis o circundando otro tipo de tejidos o alrededor de los gusanos adultos. Las filariosis son enfermedades que se transmiten únicamente de manera vectorial, ¿sí? De transmisión mediante la inoculación o picadura de mosquitos o moscas, de insectos dípteros hematófagos. Los estadios evolutivos entonces de las filariosis son las siguientes. Los gusanos adultos que se localizan dentro del organismo humano, y por eso el hombre es un huésped definitivo. Estos parásitos adultos, como todos los nemátodos, tienen reproducción sexual. También está el estadio de prelarva que mencioné anteriormente, llamados microfilarias, que se encuentran también dentro del humano, ¿sí? Y tienen formas larvales, como en todos los, o en la mayoría de los nemátodos, existen dos tipos de larvas, rhabditiforme y la larva filariforme, pero en este tipo de parásitos las larvas se van a encontrar dentro del vector transmisor, quiere decir, se van a encontrar dentro del mosquito vector, que va a ser considerado el huésped intermediario. Los gusanos adultos, como una característica general de todas las filarias, llegan a tener un dimorfismo sexual muy marcado. Esto quiere decir que los gusanos hembras son siempre mucho más grandes que los gusanos machos. Bueno, entonces, los primeros de localización, ¿sí? Son los parásitos que están en los vasos linfáticos y van a generar una enfermedad en el humano llamado filariosis linfática, conocida también como filariosis de Bancrofti, debido a Wuchereria bancrofti, que es el parásito. Se conoce en el mundo esta enfermedad también como elefantiasis, o también se conoce como filariosis obstructiva crónica de Bancroft.
Bueno, en realidad la filariosis linfática es una enfermedad crónica, es una enfermedad muchas veces irreversible, conocida como elefantiasis, debido al crecimiento tan grande de las extremidades inferiores y también de los órganos genitales en los varones. Es una enfermedad de distribución de área tropical. ¿Por qué? Por la presencia de los vectores transmisores, y podemos hablar de que es prevalente, por ejemplo, mayormente en África, ¿sí? También está en algunos países asiáticos y también en algunos países de América. En el caso de la prevalencia mayor, encontramos, por ejemplo, en la India, en China, en Indonesia, en Tailandia, en Malasia, y en América estarían en Costa Rica, en las Guayanas y en el Brasil. La localización de los gusanos adultos siempre va a ser los vasos linfáticos, por eso se llama filariosis linfática. Y los parásitos capaces de generar este tipo de enfermedad van a ser Wuchereria bancrofti, y va a ser Brujía malayi y Brujía timori. Wuchereria bancrofti es un parásito que tiene un dimorfismo sexual grande, decíamos, la hembra mide hasta 10 centímetros y el macho solamente alcanza de 3 a 4 centímetros de tamaño. Y Brujía malayi, por ejemplo, la hembra mide 6 centímetros y el macho únicamente 2 centímetros. Dentro de sus estadios evolutivos, también está la forma evolutiva de microfilaria. Las microfilarias son prelarvas o son embriones, ¿sí?, que son colocados por un gusano hembra. Los gusanos adultos, cuando tienen reproducción, la hembra, por ejemplo, se llena de embriones dentro del útero o del doble útero que algunas tienen, y estos embriones llamados microfilarias son colocados, ¿sí?, dentro de los linfáticos, y posteriormente salen o migran hasta localizarse en sangre. Las microfilarias tienen un tamaño de 200 a 300 micras, con una característica importante: presentan una membrana envolvente o transparente llamado vaina, que en algunos casos sobrepasa lo que es el contenido interno de esta microfilaria, que se llaman masas nucleares. Como son formas prelarvales o embrionarios, quiere decir formas inmaduras de una larva, es que no tienen un desarrollo de ningún aparato y únicamente lo que observamos son masas nucleares en su interior. Entonces, miren, lo que me refiero son estas. Las microfilarias se consideran el estadio de diagnóstico, ¿sí?, en las filariosis, y son formas embrionarias de una larva que se encuentran en este tipo de enfermedad, están en la sangre. Y miren las características que tienen: presentan una membrana envolvente o transparente, y dentro de su cuerpo, estos puntitos acá que ven corresponden a las masas nucleares. Acá se observa mucho mejor. Por ejemplo, Wuchereria bancrofti, se puede llegar a ver sus microfilarias, ¿sí?, con las masas nucleares que terminan hasta acá, y la membrana envolvente que sobrepasa las masas nucleares, y así fácilmente podemos identificarlo en sangre. Por ejemplo, esta es una tinción de un extendido sanguíneo. Ahora, ¿cómo ocurre el ciclo evolutivo? La localización nuevamente de estos parásitos son los vasos linfáticos. Hembra, macho, tiene reproducción sexual. La hembra, ¿sí?, que va a generar, a veces genera huevos, y huevos con microfilarias en su interior. Cuando llega a colocar, es la postura, salen las microfilarias, ¿sí?, de los linfáticos, y estas microfilarias van a migrar para localizarse en el torrente sanguíneo. Entonces se van a encontrar estas microfilarias circulando en la sangre. Se habla de que este tipo de formas parasitarias tienen periodicidad nocturna. Esto quiere decir que se encuentran por lo general durante la noche en mayor cantidad, y los vectores transmisores, que van a ser mosquitos, ya sea del género Aedes, Anopheles, Mansonia,
Culex, ¿sí? Estos mosquitos son mosquitos hematófagos que tienen periodicidad también nocturna. Entonces van a alimentarse de sangre, van a inocular, van a picar y las microfilarias de la sangre van a pasar al tubo digestivo del mosquito. Y dentro del mosquito se van a transformar en dos tipos de larvas, la larva rhabditiforme y la larva filariforme. La larva filariforme se va a localizar en el aparato chupador del mosquito y se va a considerar el estadio infectante para el humano. En algunos libros mencionan a la larva filariforme metacíclica como la forma infectante. Entonces, cuando el mosquito está infectado, va a inocular, o sea, va a picar, van a ingresar estas larvas filariformes, ¿sí? Y van a ir a localizarse hasta lo que son los vasos linfáticos para generar gusanos adultos y nuevamente continuar su ciclo evolutivo. Miren, las microfilarias que les he hablado, que son las formas evolutivas de diagnóstico importantes en las filariosis, se caracterizan por tener masas nucleares, por tener una membrana envolvente. Los vectores, que son los insectos, los dípteros, Culex, Aedes, Anófeles, Manzanilla, y son mosquitos que una vez que inoculan o pican a una persona, ingieren estas microfilarias van a generar lo que es la larva filariforme dentro del mosquito aproximadamente en 2 semanas. Bueno, y una vez que es transmitido mediante la inoculación, ¿sí? Las larvas filariformes se transforman en gusanos adultos aproximadamente de 4 meses hasta 1 año y permanecen como gusanos adultos dentro de los linfáticos hasta 10 años. Por eso hablamos de que esta enfermedad es una enfermedad crónica. Las microfilarias que pueden estar circulando en la sangre pueden circular durante varios meses. Se habla hasta aproximadamente 1 año o 2 en el caso de la Wuchereria bancrofti. Bueno, los gusanos, si hablamos de patología, vivos o muertos, pueden llegar a generar distinto tipo de lesiones, desde un proceso inflamatorio leve hasta una obstrucción y endurecimiento total de los vasos linfáticos. Bueno, la parasitosis se clasifica en 3 etapas. Hablamos de una etapa aguda, de una etapa crónica y una etapa final elefantiásica. Es de evolución crónica, ¿sí? Pero encontramos una etapa aguda. Y en esta etapa aguda podemos hablar de patología como la presencia de una hiperplasia, de una inflamación como la linfoadenitis, de edemas, y de la presencia de eosinofilia. En la etapa crónica va a existir adenopatías con reacciones inflamatorias también como la linfangitis, la linfadenitis y ya podemos observar aquí la fibrosis y la obstrucción de los vasos linfáticos. Y la última etapa, llamada etapa final o elefantiásica, es una etapa en la cual, además de observar lo que son inflamaciones como linfangitis, linfadenitis, se observa principalmente la fibrosis con calcificación, ¿sí? Entonces, hay un endurecimiento total de los vasos linfáticos que va a generar un crecimiento primero desmesurado o grande de las extremidades inferiores y de los genitales, además del acúmulo de líquido linfático. Entonces tenemos nuevamente la etapa aguda, la etapa crónica y la etapa final elefantiásica y encontramos en cada etapa patologías importantes. Bueno, miren, la etapa final llamada elefantiásica no solamente se caracteriza por el crecimiento desmesurado, fíjense, en el caso de las extremidades, ¿sí? O en el caso de los órganos genitales, en los varones a nivel escrotal. Puede observarse también el crecimiento de los linfáticos, endurecimiento y obstrucción a nivel de extremidades superiores, pero es mucho más común en las extremidades inferiores. Bueno, decía que no solamente es por el crecimiento, sino también por la piel, ¿sí? Que es una piel dura, una piel verrugosa o piel vegetante, llamada también piel de elefante. Y por eso también el nombre de elefantiasis a esta etapa final. Bueno, la sintomatología en lo que es la wuchereriosis o la filariosis linfática.
Bueno, hablamos siempre de que es una enfermedad crónica. Tiene un periodo de incubación largo que va a ser de 1 hasta 18 meses. En zonas endémicas generalmente es asintomático, pero cuando empiezan los síntomas clínicos, por ejemplo, en una etapa aguda, cuando hay una linfangitis o linfadenitis, se puede observar un prurito o reacciones de tipo alérgico. En la etapa crónica, ya con una obstrucción, ¿sí? Podemos hablar de que la fibrosis o endurecimiento de los linfáticos va acompañado de un dolor y de una acumulación de líquido linfático. Por eso mencionamos los linfoedemas, la presencia de hidrocele o quiluria, en el caso de la acumulación de líquido linfático, que va a observarse principalmente en los genitales externos. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la manifestación clínica o la sintomatología se clasifica de acuerdo a los linfoedemas como de grado 1, que corresponde a la etapa aguda para nosotros, que puede ser reversible. Quiere decir, con reacciones de tipo alérgico, todavía sin obstrucción y sin endurecimiento de los linfáticos. El linfoedema grado 2 corresponde a una etapa crónica con fibrosis y que en algunos casos puede llegar a ser reversible. Y el linfoedema grado 3, donde ya no es más reversible, es una etapa final o elefantiásica para nosotros con la dermatoesclerosis y vegetaciones papilomatosas con piel gruesa o piel verrugosa o piel de elefante. Entonces, la Organización Mundial de la Salud llega a clasificar lo que es la clínica de la filariosis linfática como linfoedemas. Y, ojo, grado 1 corresponde a la etapa aguda, grado 2 corresponde a la etapa crónica y el grado 3 corresponde a la etapa final elefantiásica. Eh, el diagnóstico de las filariosis linfáticas inicialmente se sospecha con un clínico. La base clínica es muy importante, principalmente en la etapa crónica y final elefantiásica. Es muy fácil darse cuenta de que se trata de lo que es la filariosis linfática cuando ya la patología es tan grande y se tiene además un dato epidemiológico, pero se debe confirmar. Y miren, los exámenes o métodos de laboratorio que tenemos van a ser métodos directos, tenemos también métodos indirectos y también tenemos métodos complementarios. Bueno, en el caso de los métodos directos estaría el examen de gota fresca o el examen fresco, como dice acá, para observar lo que son las microfilarias móviles. También se puede hacer un extendido sanguíneo o se puede hacer una gota gruesa. Y sabemos que en un extendido o en una gota gruesa se hace tinción sanguínea. Y bueno, la toma de muestra para hacer un examen de gota gruesa, gota fresca o extendido sanguíneo debe ser durante la noche. Si recuerda, yo he hablado de una periodicidad nocturna. Entonces se debe tomar la muestra desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana y para poder observar este tipo de microfilarias. Bueno, también se hace métodos de concentración sanguínea como el método de NOT, como su nombre, como decía, es un método de concentración en la cual debemos centrifugar, por ejemplo, 8 ml de formol con 2 ml de sangre y observamos en el sedimento las microfilarias. Existe además otras técnicas directas como la filtración a través de una membrana, como un método novedoso e importante también que se está realizando. Existe también el micrométodo o el QVC, que si recuerdan hemos visto para Chagas, que es una prueba de la utilización de tubos capilares, pero en este caso utilizamos un colorante dentro de los tubos capilares llamado naranja de acridina o colorante de Giemsa para poder observar las microfilarias. Estos métodos que he mencionado son métodos directos en los cuales vamos a observar las microfilarias, ¿sí?, que son el estadio de diagnóstico más importante. Ahora, también hay un método que es la biopsia de los linfáticos en el cual se puede observar los parásitos adultos, pero este método no se recomienda
porque los gusanos adultos pueden llegar a generar un cuadro de hipersensibilidad o un shock anafiláctico. Entonces, ese vendría a ser el único método en el cual se ven gusanos adultos o parásitos adultos porque están dentro de los linfáticos. Pero nuevamente les digo, es un método muy riesgoso, muy peligroso que puede generar un shock anafiláctico. Bueno, se tienen también métodos indirectos, que son las pruebas inmunoserológicas o pruebas serológicas, como la fijación de complemento, la hemaglutinación indirecta. Acá podemos hablar de pruebas de aglutinación, como la bentonita que he mencionado para triquinosis, la inmunofluorescencia indirecta, y antiguamente se hablaba de que ELISA no era satisfactoria. Actualmente, sí, consideramos un método importante también de diagnóstico, porque ELISA, ¿sí?, ya ha desarrollado este tipo de prueba. Antiguamente, como les decía, estaba todavía en estudio, por eso no era satisfactoria, pero actualmente es un método muy bueno de diagnóstico. Junto con los métodos indirectos están también las pruebas de intradermorreacción, ¿sí?, que pueden añadir acá. Si recuerdan, son métodos o son pruebas inmunobiológicas que se realizan siempre en etapas tempranas de una enfermedad. Bueno, métodos complementarios tenemos, por ejemplo, por imagen, linfocintilografía de contraste, que es un método radiológico que nos permite observar anormalidades o anomalías de los linfáticos. Entonces, cuando ya existe lo que es una obstrucción, se puede hacer una linfocintilografía, que es muy parecido a una ecografía, para poder observar la obstrucción debida a los gusanos adultos. Eh, Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento, voy a mencionarles estos dos medicamentos como los electivos. La ivermectina, por ejemplo, es un microfilaricida que tiene una dosis única de 20 a 400, aquí es microgramos por kilogramo. Acá van a corregir, es kilogramo, ¿sí? Pero es microgramo, ¿sí? No es miligramo. Y la dietilcarnitina, que se abrevia porque es el citrato de dietilcarnitina. Por favor, por favor, pueden apagar su micrófono para que el resto de sus compañeros escuchen, ¿sí? Miren, el citrato de dietilcarbamazina, ¿sí?, abreviamos así, pero no para examen, ¿sí? Ojo, no acepto abreviaciones. Tienen que escribir citrato de dietilcarbamazina, que es un microfilaricida que tiene una dosis única para la filariosis linfática de 6 miligramos por kilogramo de peso por día. Tanto la ivermectina como este citrato de dietilcarbamazina se deben dosificar. Inicialmente se dan por una semana, después se puede dar por 10 días, incluso dar el tratamiento hasta 3 o 6 meses, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre el paciente con lo que es la filariosis linfática. Añadiendo a estos medicamentos, también es posible, según la Organización Mundial de la Salud, hacer el tratamiento con el albendazol. Recordamos que el albendazol es un antihelmíntico muy importante para eliminar lo que son gusanos adultos. Entonces, como estos medicamentos tienen acción microfilaricida, se puede combinar con el albendazol y para poder eliminar todas las formas evolutivas que están dentro de la persona, dentro de un humano. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico de las elefantiasis se puede realizar en caso de que exista, por ejemplo, una gran deformación, inamovilidad del paciente. Entonces, se ha realizado con éxito, por ejemplo, un vendaje compresor o la anastomosis de lo que son los linfáticos o también un tratamiento quirúrgico con cirugía plástica reconstructiva. Y lo que les decía, miren, acá voy a mencionar. Según la OMS, entonces, para poder ayudar a eliminar lo que es la filariosis linfática, se puede combinar el albendazol de 400 miligramos, que ustedes ya conocen como dosis única, que se puede dar junto con la ivermectina de 150 a 200 microgramos por kilo peso, o el citrato, o con el citrato de dietilcarbamazina, que es de 6 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, fíjense que se combina para poder así eliminar todas las formas evolutivas.
La prevención de este tipo de enfermedades va destinado a un control de los mosquitos, de los dípteros. Sabemos que se adquiere o se transmite solamente por la picadura o inoculación de estos vectores. Entonces, dentro de las medidas de prevención va a ser la fumigación con insecticidas organoclorados u organofosforados. Bueno, el diagnóstico y tratamiento de las personas infectadas mediante la administración de la ivermectina, por ejemplo, que actualmente se utiliza como campaña dentro de lo que son las campañas de prevención con donaciones que hacen algunas empresas, para algunas empresas farmacéuticas como Merck, gracias a una campaña que ha lanzado la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud. Está también lo que es la educación para la salud dentro de lo que son medidas preventivas. Eh, Está también, miren, la protección de las viviendas y con la protección de las viviendas con las mallas milimétricas, los mosquiteros y, o la utilización de repelentes dentro de las medidas para evitar la picadura de los mosquitos. Bueno, y voy a continuar ahora con las otras filarias que están de localización, por ejemplo, en tejido celular subcutáneo. Si recuerdan, al inicio he hablado de filarias de localización, primero en vasos linfáticos, y ahora vamos a ver las filarias de localización en tejido celular subcutáneo. Y esta enfermedad se conoce como oncocercosis o también llamada enfermedad de Robles, pero también en el mundo se conoce como ceguera de los ríos tropicales. Bueno, entonces voy a comenzar con esta otra filariosis. ¿Se logra ver bien la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces continuamos. Miren, la oncocercosis, decía, se conoce también como enfermedad de Robles o ceguera de los ríos tropicales, que es una enfermedad producida por otra filaria llamada en este caso Onchocerca volvulus. Y se escribe Onchocerca volvulus. Y es transmitida también por insectos, es transmitida también por dípteros, pero en este caso por una única mosca llamada mosca simulium, del género Simulium, conocida en África como mosca negra. La Onchocerca volvulus es un parásito de localización en tejido celular subcutáneo. Los gusanos adultos se pueden localizar en unos nódulos fibrosos que ellos generan a nivel de las prominencias óseas de la piel. ¿Sí? Y las microfilarias, que son las formas inmaduras de las larvas, van a tener localización en la dermis y en los ojos. Entonces, fíjense que la localización de estas otras filarias es distinta. Los gusanos adultos están en tejido celular subcutáneo y las microfilarias estarían en la dermis y en los ojos principalmente. Ahora, ¿qué características morfológicas tienen? Onchocerca volvulus es un gusano filárido, es un gusano blanquecino, cuyo hembra de este gusano llega a medir hasta 50 centímetros de tamaño y el macho solamente alcanza 5 centímetros de tamaño. Entonces tienen un dimorfismo sexual muy grande. Cuando existe la reproducción sexual, la hembra llega a llenar su útero de huevos y de embriones, quiere decir de microfilarias, y que una vez que coloca estas microfilarias, salen del tejido celular subcutáneo y van a ir a localizarse principalmente en la dermis y en los ojos, pero también se ha visto que pueden estar a nivel de hígado, de riñón o de líquido cefalorraquídeo. Miren que son parásitos que tienen también un desarrollo grande de su aparato digestivo y reproductor. Y la producción de microfilarias por día en este tipo de nematelminto es de 1 millón. Entonces vendrían a colocar 1 millón de microfilarias por día. Ahora, si me tienen el ciclo evolutivo, vamos a comenzar desde la localización de estos parásitos adultos, que es tejido celular subcutáneo. Miren, incluso en los dibujitos podemos ver que el macho siempre es más pequeñito que la hembra.
Y estos parásitos localizados en tejido celular subcutáneo y, se encuentran en unas cápsulas fibrosas llamados oncocercomas. Entonces, en tejido celular subcutáneo se encuentran en estas cápsulas. Estos oncocercomas, ¿sí?, se pueden localizar principalmente sobre los omóplatos en la espalda, pero vamos a ver que hay localización también en la cabeza, en las rodillas, siempre sobre prominencias óseas. Y una vez que tienen reproducción sexual en tejido celular subcutáneo, las hembras llegan a colocar microfilarias que van a salir y de las cápsulas, de los nódulos, y van a migrar para localizarse en la dermis y en los ojos. Ahora, estas microfilarias tienen periodicidad diurna, que es una diferencia con las microfilarias de la filariosis linfática. Este tipo de microfilarias van a estar en la piel, van a estar en la dermis y van a estar en los ojos. Entonces, las moscas transmisoras, esta mosca Simulium, ¿sí?, va a picar o se va a alimentar de sangre porque es hematófaga, por el día, por ejemplo, durante el día, porque tienen periodicidad diurna, y al succionar sangre también va a succionar parte de tejido, quiere decir de la dermis, donde están las microfilarias. Van a pasar al tubo digestivo de la mosca y se van a transformar en larvas rhabditiformes y después en larvas filariformes. Las larvas filariformes se van a considerar el estadio infectante y van a localizarse en el aparato chupador de la mosca. Y nuevamente, cuando la mosca pique o inocula a un humano, estas larvas filariformes van a ir a localizarse al tejido celular subcutáneo, se van a transformar en gusanos adultos, van a generar lo que son las cápsulas o oncocercomas, y luego que se reproduzcan van a continuar el ciclo evolutivo. Entonces, fíjense que son las mismas formas evolutivas, pero las localizaciones son distintas. Bueno, hablamos de que la oncocercosis es una enfermedad también conocida como la enfermedad de Robles o como ceguera de los ríos tropicales. La ceguera es observada en algunas comunidades, en algunos países tropicales. Se habla de que, por ejemplo, en la India o también en Asia, en África, bueno, en América se encuentran pacientes con lo que es la oncocercosis. En América Latina, por ejemplo, se han registrado de 130.000 a 140.000 casos de esta enfermedad en distintas comunidades de países como Venezuela, miren, que sería un 65%, en México, en Guatemala, en Brasil, en Ecuador y en Colombia con una sola comunidad, y que estaríamos hablando de 1.6 millones de personas que viven en áreas infectadas, afectadas, y que estarían en riesgo de adquirir lo que es la infección. La oncocercosis es una enfermedad que se considera la segunda causa de ceguera en el mundo. Entonces es de gran importancia la localización a nivel ocular que tiene. Por eso se llama también esta enfermedad nuevamente ceguera de los ríos tropicales. Entonces, fíjense, en todo el mundo, esta es la distribución geográfica de la enfermedad. Y en América Latina, bueno, en Sudamérica estaríamos con Colombia, con Ecuador y con el Brasil, y por ejemplo, de los que tienen afección de lo que es oncocercosis. Y el insecto transmisor, pues esta mosca, llamada también mosca negra, y la mosca del género Simulium, que tiene su hábitat en ríos de agua rápida y que pueden transmitir durante todo el tiempo de vida que tengan estas moscas. Y si una persona está infectada, bueno, puede, con oncocercomas, por ejemplo, puede transmitir de 10 a 15 años si es que no son tratadas. Ahora, en esta enfermedad vamos a hablar de una tríada patológica y de una tríada sintomática. La tríada patológica y sintomática la vamos a nominar como primero oncocercomas, después la oncodermitis y la oncoftalma.
oncoftalmia. Quiere decir, la tríada sintomática y la tríada patológica está constituida primero por nódulos llamados oncocercomas. Vamos a ver lesiones en piel también, llamado oncodermitis, y lesiones a nivel ocular, conocido como oncoftalmia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos, por ejemplo, los oncocercomas. ¿Sí? Tengo 5 minutos nada más. Luego de terminar, hasta donde avance, voy a continuar. Por favor, se van a volver a ingresar al ID. Miren, los oncocercomas son lesiones cutáneas, son lesiones observadas más bien en tejido celular subcutáneo, formadas o producidas por los gusanos adultos. Si recuerdan, yo he mencionado que estos parásitos generan cápsulas fibrosas. Estas cápsulas fibrosas y vascularizadas se llaman oncocercomas y pueden llegar a tener a los gusanos en constante movimiento y reproduciéndose. Se puede llegar a palpar por debajo de la piel y el tamaño de una moneda, por ejemplo, miden aproximadamente 2 centímetros de tamaño y por lo general están sobre las prominencias óseas del cuerpo. En América se ha llegado a observar generalmente en la cabeza y en el tronco. Y en África se ha llegado a observar, bueno, sobre los muslos, en el tronco también, y, bueno, y sobre los omóplatos. Entonces, fíjense, estos son los oncocercomas. La oncodermitis, que son lesiones de piel, son lesiones de tipo irritativo o alérgico, con brotes agudos, que se conoce también con el nombre de erisipela de la costa. Se puede llegar a observar edema y enrojecimiento, y cuando existe repetición de estos brotes, es que el color de la piel llega a cambiar y se observa de color morado. Por eso esta enfermedad también se ha conocido en área tropical como mal morado. Y la rigidez de la piel, la aspereza de la piel, que es muy semejante a las ampollas también de la sarna, es que se ha conocido esta enfermedad como sarna filariana. Y esta sarna filariana pues ha llegado a desarrollar lesiones de aspecto también leproide, con aspecto eczematoide, quiere decir que llega a salir o a eliminarse fácilmente, como piel sobrante, por ejemplo. Entonces son lesiones cutáneas de gran importancia. Debido a este tipo de lesiones es que la oncocercosis ha llegado a tener distintos nombres, como mal morado, como erisipela de la costa o como sarna filariana, entre otras. Y por último está lo que es la oncoftalmia. Cuando hablamos de oncoftalmia es que son lesiones de tipo ocular, ¿sí? Bueno, en el cual observamos lesiones tanto en la parte anterior como en la parte posterior de los ojos. Bueno, acá voy a quedar, voy a continuar en unos 3 minutitos. Por favor, van a volver a entrar porque ya se me va a cortar el Zoom, ¿sí? La oncoftalmia del segmento anterior se va a caracterizar por lesiones de atrofia en iris y va a generar un tapado y muy parecido a la catarata bacteriana. Por esto es que también se ha conocido como catarata secundaria, a la que genera lo que es oncocerca volvulus. Y en segmento posterior puede haber también una inflamación con atrofia del epitelio pigmentario, de retina, de esclerosis y la pérdida de la visión posterior, que puede llegar a veces en algunas zonas endémicas y a ser mayor al 30%. Acá se habla de un 30% de las personas que pueden llegar a desarrollar lo que es una ceguera total, como una complicación. Las manifestaciones, fotofobia, conjuntivitis, queratitis, iritis. Esta queratitis, iritis son patologías, son procesos inflamatorios, y la sintomatología vendría a ser la fotofobia, el escozor constante y la disminución de la visión. Y la complicación importante llamaríamos así a la ceguera total. Bueno, el diagnóstico, bueno, voy a quedar acá porque ya se me va a cortar. Entonces, por favor, continuamos en 2 minutitos, ¿ya?